primeros pools en la Argentina surgieron en el primer quinquenio de los años 90. El más importante era Casenave, que fue el primero en hacer fideicomisos y fondos de inversión que cotizaban en bolsa. Era el más institucional, el resto eran grupos de amigos con un agente financiero, un agente técnico y otro comercial que formaban el grupo. A partir de 1997 comenzaron a ser una figura más común, tanto los pools como los fondos de inversión, puesto que el alza en los precios internacionales de los commodities volvió atractivo el negocio financiero, ya que los rendimientos eran importantes. Hasta ese momento los chacareros hacían agricultura con su herramienta, tanto en campo propio como ajeno, trabajando a porcentaje a la cosecha. A partir de allí se volcaron a ser contratistas, que eran fuertemente demandados por los pools, ya que no podían continuar como productores independientes por la altísima descapitalización que experimentaban. Hubo una nueva caída de la actividad a partir de 1998, cuando volvieron a caer los precios internacionales, pero resurgieron con inusitada fuerza a partir de la devaluación de enero del 2002, cuando el Dr. Doldel, presidente electo por el Senado ante la renuncia de la Rúa, para concluir su mandato, derogó la convertibilidad y el dólar pasó a valer $1.40, llegando hasta los 4 pesos para estabilizarse alrededor de 3 pesos por dólar. La devaluación del peso determinó que hacer agricultura se convirtiera en un gran negocio financiero ante la seguridad de que el dólar se mantendría estable por un lapso de tiempo relativamente prolongado, 1 o 2 años al menos, fruto de la caída de los salarios reales, la paralización de las importaciones y la decisión gubernamental de no cumplir con los compromisos de la deuda, que determinó un freno a la demanda de dólares y permitió la estabilización de la moneda. Pero la resolución de los grandes problemas que quedaron pendientes se trasladó para el futuro. Dado que los precios y las tarifas quedaron congelados, el rendimiento en pesos argentinos de la agricultura pasó a ser muy importante y sumado a esto comenzó un periodo de alza en los precios internacionales de los commodities. Esta combinación llevó a que la producción de cereales y oleaginosas pasara de 27 millones de toneladas en la campaña 87-88 a 95 millones, al récord de 95 millones de toneladas en la campaña 2007-2008, o sea, en solo 10 años, a pesar de las medidas en contra del sector por parte del gobierno. Por lo tanto, el único mérito fue el tesón y el esfuerzo del hombre de campo. La situación internacional se tornó altamente favorable para nuestros productos. Por un lado, la irrupción de China y la India en el mercado internacional de cereales y oleaginosos, demandando grandes cantidades de granos para alimentar a la población que se insertaba en un estándar de vida más alto, consumiendo productos de mayor calidad alimentaria que los que consumían hasta ese momento. Gracias a la prosperidad económica que experimentaron estos países, especialmente China, donde la población alcanza a los 1.330 millones de habitantes. Por otro lado, la reducción de los stocks agropecuarios de la Unión Europea y la intención paulatina de reducir los subsidios a la producción agropecuaria por parte de los países integrantes del G7 contribuyeron a esta situación. Todo este clima notablemente beneficioso para un país como el nuestro, donde la producción agropecuaria ocupa un lugar central en la economía del país, fue lastimosamente desaprovechado por los gobiernos de turno, ante una incomprensible miopía de que estábamos gozando de una situación internacional nunca vista en los últimos 100 años en el mundo. Países como Brasil se percataron de la oportunidad inédita y pusieron todo su esfuerzo en sacar el mayor provecho de ella, ganando nuevos mercados e ingresando al mundo desarrollado. Lamentablemente, una serie de desaciertos económicos del presidente Kirchner junto con su ministro de Economía Labaña, a través de medidas como la no actualización por inflación de los impuestos a las ganancias, que hizo que se tribute sobre ganancias ficticias, que no eran tales, la aplicación de retenciones a los granos, que puso en vigencia nuevamente dual en 2001, y se fueron incrementando paulatinamente hasta llegar al 35% para la soja en diciembre de 2007, retenciones a las exportaciones de carne del 15%, retenciones sobre el IVA, que es un impuesto absurdo en esta actividad, puesto que se puede decir que el 90% del valor agregado es fotosíntesis, distorsiones en los mercados ante prohibiciones de exportar y aplicación de precios máximos, como en el caso de la carne, fueron dejando al productor agropecuario fuera del mercado exterior y sumido solo a la demanda del minúsculo mercado interno. Toda esta
trampa económica que dejó el ministro Labaña continuó luego en manos del presidente Kirchner y de su secretario de Comercio Interior y llevaron a la economía argentina al primitivismo en que hoy se encuentra inmerso. En resumen, la descapitalización producida artificialmente a causa de la ley de convertibilidad implicó la aparición de los pools de siembra en el mercado, cuya actividad no es contraproducente, por el contrario, si se da en mercados que funcionan sin distorsiones. Los desmanejos del presidente Kirchner con su ministro Labaña alteraron el funcionamiento del mercado agropecuario y promovieron el crecimiento de los pools de siembra sin proponérselo, con el consiguiente problema que trajo aparejado, que fue la quiebra del equilibrio social del interior del país. Es el pool contra el chacarero de la zona, que es el que vive en el lugar y contribuye a la prosperidad del interior. En realidad, el pool no invierte en el lugar, todos los insumos y la mano de obra las trae consigo, fomentando la concentración urbana y el decaimiento de los pueblos del interior, que viven fundamentalmente de la actividad del campo. Los propietarios de los establecimientos los dan en arrendamiento a los pools, dejan sus tierras y se trasladan a los pueblos o las ciudades, no capitalizan las ganancias que reciben, sino que las gastan y se consumen en detrimento de la inversión. Se produce la despoblación de los campos y la oferta laboral llega a su mínima expresión. Este mecanismo perverso que se aplicó con medidas intervencionistas aisladas, puesto que ni siquiera se puede afirmar que existe un plan detrás de todos estos decretos, tuvo su punto culmine cuando el 10 de marzo de 2008 el ministro Lustó firmó la famosa resolución número 125 que aplicaba un esquema de retenciones móviles sobre soja, trigo, girasol y maíz. Esta medida provocó el mayor levantamiento que se haya visto en el sector agropecuario argentino. No tuvo precedentes. Fueron 129 días de movilización del sector en contra del esquema de retenciones móviles que pretendía imponer el Estado. Dicho esquema no se llevó a la práctica por la famosa votación, el voto negativo del vicepresidente. Y esta embestida fue uno más de los intentos del gobierno por apoderarse de la renta de los productores. El problema fue la reacción inesperada del sector ante la mirada atónita de los gobernantes que creían que podían seguir avanzando sobre los bienes y los derechos de los particulares. Era el ejemplo más claro de avasallamiento a la propiedad privada, puesto que las cosechas y las haciendas son de quienes las producen, no del Estado ni del país en su conjunto, como suele escucharse hablar de la cosecha de los argentinos, cuando las cosechas tienen propietarios ciertos. La excusa de proteger la mesa de los argentinos, con la que se defendió la dicha resolución, luego dejada sin efecto, no tiene sustento económico alguno, puesto que el consumo interno no es representativo en el mercado agropecuario y se podría incluso, como en el caso del trigo, regalarlo a los molineros con la condición de que dejen operar al mercado con libertad y establecer sus precios siguiendo las leyes de la oferta y la demanda. En cambio, el mercado exterior es sumamente importante, nuestros productos tienen renombre y son codiciados en el mundo. Debemos aprovechar nuestras ventajas comparativas y tenemos los mejores suelos para la producción. Nuestra pampa húmeda es una de las pocas regiones del globo con fertilidad extraordinaria y clima benigno para su desarrollo. Como acabamos de ver, la situación del sector agropecuario argentino atraviesa momentos de grandes dificultades, sin que se avisoren mejores perspectivas para los tiempos venideros, mientras las autoridades que nos gobiernan no comprendan el daño que le ocasionan al sector en particular y a la sociedad en su conjunto, puesto que la riqueza que el sector deja de producir, que cae en manos del Estado opulento, deja de derramarse sobre toda la comunidad, como sucede siempre que las libertades de producir y comerciar no son respetadas. La clave para salir de este atolladero en que se encuentra el sector está en la libertad, única generadora de riqueza. Juan Bautista Alberdi, paladín de la libertad y padre de la Constitución argentina, en su obra Sistema Rentístico y Económico de la Confederación según su Constitución de 1853, nos decía, acá pueden verlo, en efecto, ¿quién hace la riqueza? ¿Es la riqueza obra del gobierno? Se decreta la riqueza, el gobierno tiene el poder de estorbar o ayudar a su producción, pero no es obra suya la creación de la riqueza. La riqueza es hija del trabajo, del capital y de la tierra, y como estas fuerzas, consideradas como instrumentos de producción, no son más que facultades que el hombre pone en ejercicio para crear los medios de satisfacer las necesidades de su naturaleza, la riqueza es obra del hombre, impuesta por el instinto de su conservación y mejora, y obtenida por las facultades y que se haya dotado para llenar su destino en el mundo. Por consiguiente, si el productor agropecuario puede desarrollar sus negocios con la confianza que inspiran las reglas claras y sostenidas en el tiempo,
acompañadas de la libertad de producir y vender sus productos a los precios que dicta el mercado, sin las distorsiones que crean las intervenciones del Estado en la materia, la solución al problema está a la vuelta de la esquina. Organizar la agricultura según la mente de la Constitución moderna es organizar su libertad. La única intervención que según ese código puede ejercer la ley en este ramo de la industria nacional debe tener por objeto desembarazar de toda traba y obstáculo al trabajo agrícola, facilitando todos los medios de poner a su alcance los opulentos recursos y manantiales de riqueza que presenta nuestra tierra, digna del nombre de Argentina, que lleva como símbolo expresivo de su riqueza incomparable. La producción agropecuaria debe ser liberada de las retenciones y todas las trabas arancelarias y burocráticas que soporta actualmente para poder exportar libremente al mundo sus tan codiciados productos, sin que ello signifique que no se abastecerá el mercado interno. Por el contrario, cuanto más se exporte, más divisas entrarán al país, mejorará el nivel de salarios y de la vida de la población, y ello redundará en beneficios y prosperidad para todos. Regresando a Alberti, nos decía, en efecto, los medios ordinarios de estímulo que emplea el sistema llamado protector o proteccionista y que consisten en la prohibición de importar ciertos productos, en los monopolios indefinidos concedidos a determinadas fabricaciones y en la imposición de fuertes derechos de aduana, son vedados de todo punto por la Constitución argentina como atentatorios de la libertad que ella garantiza a todas las industrias del modo más amplio y leal, como trabas inconstitucionales opuestas a la libertad de los consumos privados y sobre todo como ruinosas de las mismas fabricaciones nacionales que se trata de hacer nacer y progresar. Semejantes medios son la protección dada a la estupidez, a la pereza y el más torpe de los privilegios. Por otra parte, siendo el trabajo libre la principal fuente de la riqueza, embarazarlo por reglamentos no es otra cosa que contrariar y dañar el progreso de la riqueza en su fuente más pura y abundante. Todo reglamento que es pretexto de organizar la libertad económica en su ejercicio, la restringe y embaraza, comete un doble atentado contra la Constitución y contra la riqueza nacional, que en esa libertad tiene su principio fecundo. La paradoja es que la pampa húmeda argentina y aún las zonas consideradas marginales para la producción agropecuaria tienen una potencialidad extraordinaria para producir todos los excedentes que el mercado internacional solicite. Ante la creciente demanda mundial de alimentos, no solo es un despropósito en términos económicos, sino que es una cuestión moral impedir el desarrollo de ese potencial. Pero la gran paradoja se da en el esfuerzo y el empeño que pone el productor argentino en su tarea empresarial, puesto que el establecimiento agropecuario es una verdadera empresa y debe ser considerada como tal.